Hola, ¿cómo les va? Vamos a comenzar en esta segunda parte de cabeza ósea. Continuamos con la base de cráneo. Hemos limitado hacia adelante el frontal, hacia atrás el occipital y unas líneas medias que dividían esta base de cráneo, la parte interna de endobase, en tres fosas: la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Estas líneas medias, la anterior pasaba por el borde posterior del canal óptico, la apófisis clinoides anterior y el borde posterior del canal óptico. La línea posterior, el límite posterior, pasaba por el borde superior del peñasco, la lámina cuadrilátera del efenoides y las apófisis clinoides posteriores. Comenzamos describiendo la fosa anterior, también llamada orbitaria frontal. Vemos sus límites: el anterior, el plano convencional que pasa por el frontal, su límite posterior, ¿sí? Vemos que está formada por los frontales, color gris. En amarillo vemos el etmoides y por detrás, en verde, el efenoides, específicamente el ala menor del efenoides. Vamos describiendo los accidentes que observamos allí. En la línea media vemos una cresta frontal interna que permite la inserción de la dura madre, que es una de las túnicas que protegen al sistema nervioso central, los hemisferios cerebrales. Vemos que es una saliente o protrusión de la tabla interna o tejido compacto que tiene la cabeza ósea. Por fuera de esta, el tejido esponjoso llamado biploide, y más periféricamente tenemos la tabla externa o lámina externa también de tejido compacto. Muy bien, siguiendo con la línea media, ahí tenemos la cresta frontal. Por detrás vamos a tener ahí ese orificio llamado foramen caecum o agujero ciego, por donde se inserta la hoz del cerebro, que es un tabique dependiente de la dura madre, que se encuentra ubicado entre ambos hemisferios cerebrales. Luego ahí en naranja lo pintamos la apófisis crista galli del etmoides, y hacia los costados esta lámina horizontal, lámina cribosa. Justamente se llama así porque está cribada o está atravesada por los filetes olfatorios del segundo parquemeal, que justamente es el nervio olfatorio, ¿sí? Esta lámina cribosa comunica, por un lado, la fosa anterior con las fosas nasales, que se encuentran inmediatamente por debajo de esta fosa, y hacia los costados lateralmente encontramos las órbitas. Esto corresponde al techo de las órbitas. Bueno, por debajo de esta encontramos la órbita, ¿sí? Es decir, la lámina horizontal entonces permite la comunicación con las fosas nasales y con las órbitas. Por detrás encontramos la conjunción de tres piezas óseas: los frontales, el etmoides y el efenoides. Esa unión, esa costura, constituye el jugum, ¿sí? Por detrás, el efenoides que habíamos mencionado antes y el canal óptico, ¿sí? Donde se apoya el segundo par craneal, que corresponde al nervio óptico. En este canal óptico se va a apoyar la decusación del nervio óptico o cruzamiento de las fibras del nervio óptico, ¿sí? Llamado quiasma óptico, que salen de estos orificios que están a los costados del canal óptico, los agujeros ópticos, que a su vez permiten la comunicación de la fosa anterior con las órbitas. Lateralmente vemos estos surcos, depresiones, ¿sí? Y unas elevaciones que representan las líneas azules, que corresponden a las impresiones digitales y eminencias mamilares. Estas impresiones digitales son consecuencia de las huellas dejadas por las circunvoluciones del lóbulo orbitario del frontal. Siguiendo en base de cráneo, volvemos a poner los límites anteriores y posteriores. Nos circunscribimos aquí en la fosa media esta vez, ¿sí? No sin antes mencionar los diferentes elementos que encontramos en cada una de las fosas. En la fosa craneal anterior vamos a describir o ubicar los lóbulos frontales de los hemisferios cerebrales. En la fosa media, en la parte media central, los nervios ópticos, la hipófisis o glándula pituitaria, y hacia los costados, los lóbulos temporales,
¿sí? Y vasos y nervios que emergen por estos orificios que vemos aquí, ¿sí? Que ya los vamos a describir en un momento. En la fosa posterior vamos a encontrar el cerebelo, en la fosa más profunda cerebelosa, el tronco del encéfalo, donde encontramos el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Si nos concentramos ahora sí en la fosa media, vamos a reconocer este pequeño cuadrado correspondiente al efenoides, que es todo esto pintado en naranja, ¿sí? En azul vemos el hueso frontal, el etmoides que ya habíamos mencionado y el efenoides el ala menor, que formaban parte de la fosa anterior. De la fosa media tenemos el efenoides, sigue estando, el temporal, su porción escamosa, su porción petrosa y por fuera el hueso parietal. Nos concentramos en el efenoides, específicamente en el ala mayor. ¿Por qué? Porque existen la mayoría de los orificios que comunican o relacionan la fosa media con otras partes del cráneo. Comenzamos con esta primera hendidura, que corresponde a la hendidura esfenoidal, ya que se encuentra entre ambas alas menores y mayores del efenoides. Permite la comunicación de la fosa media con la órbita, y a través de este orificio van a pasar el tercer par craneal o nervio motorocular común, el cuarto par craneal o nervio patético, el sexto par craneal o nervio motorocular externo, lo pueden encontrar en los libros como nervio abducen también, y una rama oftálmica del quinto par craneal o trigemio. También vamos a ver que encontramos en este orificio las venas oftálmicas. Muy bien, por detrás encontramos el foramen rotundum o agujero redondo mayor. Este agujero redondo mayor permite la comunicación de la fosa media con otra fosa común de cráneo y cara, que es la fosa pterigomaxilar. A través de este orificio va a atravesar un nervio, también rama del quinto par, que se denomina nervio maxilar superior y que da la inervación de todas las arcadas dentarias superiores. Por detrás reconocemos el agujero oval más grande. A través de este orificio oval atraviesa la tercera rama que da el nervio trigémino, que es el maxilar inferior, e ingresa una arteria llamada meningia menor. Finalmente, contenido en el efenoides, un agujero más chiquitito, el agujero redondo menor, donde a través de este orificio va a entrar la arteria meningia media, que es una rama de la arteria maxilar interna. Fíjense que entre el borde posterior del efenoides y el borde anterior de la porción petrosa del peñasco suele haber una ranura, una cisura llamada agujero rajado anterior, que en cada adulto se suele fusionar, por donde puede ingresar un nervio, el nervio vidiano. Y en la parte más medial, en el vértice del peñasco, un agujero, el agujero carotidio. A través de este agujero carotidio ingresa la arteria carótida interna. En la línea media de la fosa media reconocemos, ahí hacemos otro rectángulo, ampliamos, vemos el canal óptico ahí por delante, que contiene la decutación del nervio óptico, ¿se acuerdan? Y por detrás la silla turca, que va a contener la glándula pituitaria. Limitada esta silla turca por delante por las apófisis clinoides anteriores, por detrás el dorso de la silla turca y las apófisis clinoides posteriores. ¿Sí? Ya nos queda por último, en esta parte del video escribimos endobase únicamente, después seguiremos con la parte de exobase. La fosa posterior, ya sabíamos su límite anterior, que pasaba por el borde superior del peñasco, el dorso de la silla turca y las clinoides posteriores, y hacia atrás el hueso occipital. En la línea media, lo que vamos a describir nosotros va a corresponder al canal basilar, que está formado por el cuerpo del efenoides y el tubérculo basilar del occipital. Este punto, importante acá de unión articular, se denomina clínica, ¿sí? Que es la articulación esfeno-occipital. Por detrás encontramos el agujero magno o agujero occipital,
por donde va a pasar la médula espinal. Luego lateralmente ampliamos ahí la imagen y reconocemos por un lado la cara posterior superior del peñasco, donde se describe el conducto auditivo interno o meato auditivo interno. Ese conducto comunica por un lado el oído interno con la fosa posterior, y a través de ese orificio van a salir los pares craneales 7 y 8, el séptimo par que corresponde al nervio facial y el octavo par al nervio vestíbulo coclear. Por detrás el agujero rajado posterior o agujero yugular, por donde pasan por un lado la desembocadura del seno sigmoideo y vena yugular interna, y los nervios 9 o noveno, décimo y décimo primer par craneal. El noveno par craneal es el glosofaringio, el décimo par craneal es el nervio neumogástrico, el onceavo par craneal es el nervio espinal. El doceavo sale por este orificio conducto condilio anterior que se encuentra a los lados del agujero magno, y a través de este orificio se puede observar la salida del doceavo par craneal. ¿Sí? Muy bien. Dejamos con esta imagen y continuamos la clase que viene. Toda esta es la zona de exobase. ¿Sí? Fíjense que exobase ya es una zona mucho más irregular, especulada, lleno de orificios y conductos de comunicación. ¿Sí? Para la clase que viene vamos a cráneo 3, exobase. Muchísimas gracias.